Bueno, entonces como introducción a lo que es el tema de transporte multimodal, que nos ha quedado por ahí algo pendiente, entonces vamos a validar algunas características rápidas, o rápido más bien, de lo que es el transporte multimodal. Un transporte multimodal que viene a ser parte esencial, no solo en la logística, sino que con mayor importancia en lo que es el comercio internacional, donde por obligación casi, no por estrategia, tenemos que utilizar diferentes modos de transporte. Entonces decimos que el transporte multimodal consiste en que podemos involucrar distintas formas o distintos modos de transportar alguna mercancía. Y ese transporte multimodal es un tipo de transporte, venimos como a resumirlo, combinado, en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes. Es decir, que cuando yo estoy utilizando un ferrocarril y un vehículo de carretera para transportar una mercancía, ya estaríamos hablando y deberíamos implementar alguna estrategia de lo que es transporte multimodal, mediante un único contrato entre las partes. O sea, pertenece, no es que si yo lo compré, por ejemplo, en Bogotá y lo lleva a Medellín y allá se lo vendí a otro cliente y él lo llevó en otro vehículo, en otro tipo de transporte mejor, ya está aplicando un transporte multimodal. No tanto porque cuando hablamos de transporte multimodal, como tal, debe ser en un solo contrato para aplicar estrategias de esa manera. Ahora, si bien viene desde Asia un buque con algún determinado producto, acá lo venden en puerto y alguien lo compra en puerto y lo trae, sí, el producto como tal está sujeto a lo que fue un método de transporte multimodal. Sin embargo, como estrategia, como pasó por diferentes procesos mercantiles de compra y venta, pues no es tan pues catalogado como transporte multimodal y no debería implementarse herramientas o estrategias de transporte multimodal, dado de que el que lo trajo en buque hasta ahí llegó, o sea, su transporte fue uno solo. El que lo compró lo llevó en ferrocarril y lo vendió en Medellín. Bueno, allá va a tener otro tipo de transporte y así, si se sigue vendiendo, pues aplica solo uno. Pero si yo como cliente o como distribuidor hago esa combinación de diferentes modos o tipos de transporte, por lo menos dos, estamos hablando o estamos ante lo que sería un transporte multimodal en logística. ¿Qué quiere decir? Vea, por ejemplo, está el ejemplo de que si de Miami sale un buque, es un transporte marítimo. Llega a Barranquilla, Colombia, y ahí sale por barcaza, entenderíamos como un transporte fluvial, que es más por río, que no es tanto como la misma envergadura que requiere transportarlo por mar. Ahí en Puerto Berrío, dice el ejemplo, lo llevamos en tren, o sea, utilizamos un ferroviario, un ferrocarril, para llevarlo a Medellín. En Medellín utilizamos un camión para entregarlo en Bogotá. Estamos hablando de un transporte terrestre y ya estamos por lo menos mencionando 4 o 5 medios de transporte, lo que conllevaría que sea un transporte multimodal, entendido de que son por lo menos dos modos de transporte para entender como un transporte multimodal. Entonces el transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos en forma rápida y eficaz. Ese es el objetivo del transporte multimodal. Poder llegar a través de estrategias, de algoritmos, poder entender cuál es la manera más eficiente, más competitiva, más rápida y más eficaz de llevar un determinado producto de un lugar a otro. Entonces, en la logística, decimos que el transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos de que la mercancía llegará a punto de partida al de entrega de forma eficiente. Recordemos que parte de los objetivos de la gestión logística es poder llevar la cantidad adecuada, en el tiempo adecuado, en el lugar indicado, bajo algunas condiciones establecidas para el producto
y al mejor costo posible. Eso es lo que encierra la eficiencia en cuanto a la gestión logística. Y en el transporte multimodal es exactamente lo mismo. Es cómo voy a implementar. No solo es cargar a un determinado transportador, sea un camión, un tractocamión, sea un vehículo de carga pequeña, sea un buque, sea un avión, y ya hasta ahí llegaría el alcance de la logística. Es cómo puedo llegar a integrar de una manera eficiente todos los elementos, todos los recursos, todas las estrategias necesarias para cumplir con ese objetivo de llevar las cantidades adecuadas al lugar indicado y bajo todas las condiciones que ya hemos mencionado y no vale la pena repetir. ¿Por qué? Porque son los objetivos de la gestión logística que ya los tenemos más que claros. Entonces, en cuanto a las características del transporte multimodal, decimos que uno, empleas más de un tipo de transporte para el traslado de mercancías. Ya lo dijimos, más de uno. Dos modos de transporte, automáticamente ya estamos hablando de un transporte multimodal. Pero si estamos hablando de un ferrocarril y un vehículo por carretera, ¿no sería lo mismo un transporte terrestre? Sí, pero las condiciones son diferentes. No es lo mismo llevar en tren que llevar en un tractocamión. Y esas condiciones hacen que se apliquen diferentes controles, diferentes modelos o métodos de costeo, de embarque y desembarque. Todo cambia, ¿no? Y como cambian las condiciones, pues lo entendemos como dos modelos de transporte o dos modos diferentes. El transporte multimodal puede darse tanto a nivel nacional como internacional. Si internamente un país utiliza más de dos o más de uno, más bien modo de transportar una mercancía o un producto, una materia prima o un insumo, ya entendemos que hay un transporte multimodal. No necesariamente tiene que involucrar dos países. Lo que sí involucra a dos países es la logística internacional o el comercio internacional. Otra característica es que no solo se combinan transportes de distintos tipos, terrestres, marítimos o aéreos, sino pueden combinarse transportes dentro de un mismo tipo, como ya se lo mencionaba, entre el terrestre pero contando el tren y el tractocamión. Y el transporte de mercancías puede realizarse utilizando solo contrato por ruta. Entre los tipos de transporte multimodal está el transporte terrestre, uno de ellos. Este transporte suele involucrar tanto al transporte por carretera como el transporte por ferrocarril. Existen múltiples países donde el transporte por ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser mucho más barato y más eficiente que el transporte por carretera. Debido a esto suele usarse el transporte en ferrocarril hasta un cierto punto, sobre todo donde haya infraestructura para poder mover las mercancías por ferrocarril, y ahí lo completan o lo complementan por el transporte terrestre por carretera, que la infraestructura es mucho más común, mucho más viable, por lo menos en cuanto a la localización. Viene el transporte marítimo, que este transporte consiste en hacer uso tanto de mini buques de carga para recibir mercancías en puertos pequeños, como de buques de gran tamaño para trasladar las mercancías en viajes intercontinentales. Entonces, da también en parte lo que es la necesidad de transportar una mercancía de un continente a otro, de un país que esté separado especialmente por agua. Necesitamos o tenemos dos salidas más bien: transporte aéreo y transporte marítimo, porque si hay esa brecha que no podemos llegar a cubrirlo con una ruta terrestre, pues tendremos que utilizar una de esas dos salidas. Y esas dos salidas le dice cuál es más eficiente, cuál es más ágil, cuál es más rápido y cuál es más costoso. En eficiencia también validamos los costos. Y tome sus propias decisiones. ¿Lo envía por avión o lo envía por mar? ¿Sí? Pero entonces de ahí se generan algunas condiciones especiales. Y ven el transporte aéreo. ¿Por qué lo colocaba con el transporte marítimo? Porque el transporte aéreo, si bien es el más rápido, no es el más competitivo en cuanto a costos. Pero en algún momento será necesario, pues, hacer uso de este transporte para carga o transportar alguna mercancía. Decimos que sin duda la opción más rápida, pero también es la más cara,
y su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido tránsito en las entregas. Puedes enviar cualquier mercancía a cualquier parte del mundo, puede llegar a tardar hasta un solo día dependiendo, pues, las condiciones, ¿no? Es importante cómo se va integrando algunas características y condiciones de lo que es el transporte multimodal y también con las demás estrategias y incluso las teorías de comercio internacional. Y hablamos de logística del comercio internacional y decimos que la evolución de la logística en el comercio internacional se da a través de la siguiente manera. La actividad comercial siempre ha estado a lo largo de muchos años, o sea, desde que empezamos a generar o hablar de comercio a través del trueque, siempre ha habido esa necesidad de adquirir algún bien o un servicio que nosotros no produzcamos y poderlo de pronto intercambiar con lo que llamábamos el trueque. Después ha ido evolucionando hasta que hay unas teorías muy sólidas de lo que es el comercio nacional o internacional también. Y decimos que en virtud de esa necesidad de obtención de satisfactores, es aquella donde nace el intercambio de objetos entre las poblaciones antiguas por diferentes artículos que producían practicando así la negociación. Este concepto da origen a lo que es, uno, la introducción de la moneda, nace con el comercio, ¿cierto? Y si estamos hablando de logística y de comercio internacional, indiscutiblemente hablamos de rutas comerciales y hablamos de lo que es el trueque y ya lo hemos visto también en algunas estrategias anteriores. Ahora, en la logística del comercio internacional también es importante resaltar que integra todas las funciones de lo que es la producción, la comercialización y la distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, del movimiento y el almacenamiento del inventario de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación de comercio internacional. Si ustedes ven, estamos integrando absolutamente todas las áreas funcionales del negocio, por lo menos en cuanto al enfoque comercial. Áreas de producción, áreas de comercialización y áreas de distribución, donde se va a integrar estrategias, toda la parte documental, toda la parte de gestión de inventarios, ¿sí? Y cada uno de esos elementos, variables y factores que se van integrando a lo que es la gestión logística, pero pues con miras a lo que es el comercio internacional. Y ya para ir terminando, es importante validar que en el transporte de mercancías o en lo que es la logística del comercio internacional, existen algunos especialistas que se encargan de transportar y esos son llamados operadores logísticos. Es decir, yo puedo ser muy buen productor de camisas, como veíamos anteriormente un ejemplo. Yo puedo ser muy buen productor de camisas, pero mi especialidad no va a ser el transporte de las camisas hacia el lugar de destino donde las estoy comercializando. Como no es mi especialidad, de pronto si lo hago por mis propios medios voy a incurrir en algunas improductividades que me lleven a no ser tan competitivo. Pero para eso existen algunos operadores logísticos. ¿Cuál es la ventaja de tener un operador logístico? Ofrece una gama de servicios muy amplios desde la distribución física, almacenaje, gestión de stock, a la facturación o al merchandising. En definitiva, ofrece operaciones de transporte, consolidación, organización de rutas y todo lo necesario para ser eficientes. Operaciones auxiliares como despachos de aduana, gestión de las operaciones de tránsito, la parte documental, nacionalización y todos los requerimientos para poder introducir una mercancía a un determinado país. Y tiene como ventaja economía de la inversión, pues son los especialistas y pueden llegar a generar el servicio de una manera mucho más eficiente que si lo hacemos por nuestros propios medios. Aparte de que nosotros no tenemos parqueado difícilmente un productor, por más grande que sea, tiene parqueados 2 buques ahí disponibles para enviar mercancía a otro país o a otro continente. Como no tenemos buques, como no tenemos trenes, entonces es muy probable que para ser competitivos tengamos que
contratar con operadores logísticos que pueden hacer la gestión mucho más efectiva.